justamente es el que vende televisores, electrodomésticos, etc. El titular no vamos a poner acá a la misma empresa para que no digan que tengo monopolio y mañana salen a hacerme crítico. Vamos a poner un nombre: Visa, American Express o tarjeta naranja o la que ustedes quieran. Es la que organiza el sistema. Hay un contrato con el usuario. Es decir, yo para que me obtener la tarjeta de crédito necesito tener un contrato entre el Visa, Master, el American Express y el usuario. Después, cuando ustedes van a un comercio y te dicen ¿acepta American Express? Y le dicen no. ¿Qué quiere decir ese no? Que no tiene contrato con American Express. Pero me vende el televisor, sí, se lo vendo, pero no con American Express. ¿Por qué? Y porque no tengo contrato. En realidad nadie le dice porque no tengo contrato. Directamente dice, no, lea ahí, dice no American Express. Si lo traducimos jurídicamente es no tengo un contrato con American Express o Visa o Uki Uki. Entonces ahí también tenemos otro contrato entre el comercio adherido y la empresa de tarjeta de crédito. Hay otro contrato. Y después el tercer y último contrato, tercero y último, puede haber otro más. A ver, si me exigieron un garante, hay un contrato de fianza como garantía de ese titular. En muchos casos a los titulares les piden una garantía y tienen un contrato anexo que es de fianza. A veces Visa no nos da Visa, sino que el Banco Nación nos da la Visa. Con lo cual usted tiene ahí una entidad financiera, que en este caso un banco público, puede ser privado, que también tiene un contrato. Usted tiene un contrato con el banco con Visa, y por eso usted tiene el plástico. Digo porque como mínimo hay tres, pero puede haber una cadena contractual mayor. Y finalmente hay un contrato, yo le decía el tercero o uno de los tantos, donde usted tiene que ir a la casa de electrodomésticos Uki Uki, decir quiero ese televisor y pagar con la tarjeta, ¿sí? Es decir, uno es un contrato de compraventa, el otro entre el titular y el usuario, el organizador de la empresa y el titular de la tarjeta, y el otro es entre el comercio adherido y esa tarjeta, y el sistema de tarjeta. Fíjense en ustedes que son contratos autónomos, distintos, ¿sí? Porque puede ser de que yo Uki Uki celebre un contrato con Visa y nunca nadie viene a comprarme. Con lo cual, nunca se genera un resumen de cuenta y nunca yo vendí ningún bien. O puedo sacar una tarjeta de crédito y nunca usarla. Con lo cual, hay un solo contrato con el sistema de tarjeta de crédito. Ahora, piensen ustedes, ¿hay consecuencias jurídicas si yo utilizo, por ejemplo, la tarjeta? Por supuesto. Prueben no pagar la tarjeta de crédito, o prueben ustedes comercio que no le pague el sistema de tarjeta. Usted puede accionar contra aviso contra alguna de esas organizadoras. Y después alguien había preguntado en clase la otra vez también si el producto no funciona, ¿puedo dejar de pagar la tarjeta? No puedo dejar de pagar porque son contratos distintos y los efectos están regulados por la ley. Otros ejemplos de contratos regulados por la ley: hay quienes dicen que el fideicomiso es un contrato conexo. En realidad, digo, esto es en doctrina, ¿no? Ustedes van a ver que en contratos que el fideicomiso es cuando hay un fiduciante, un fiduciario, un beneficiario, y puede haber o no un fideicomisario. En realidad son cuatro partes de un mismo y único contrato, pero como generalmente se admite la incorporación de nuevos fiduciantes, nuevos fiduciarios, o la incorporación de nuevos beneficiarios o fideicomisarios, esas nuevas contrataciones se dicen que están conexas o vinculadas a la principal. Como sea, tienen una solución jurídica en la ley, ¿sí? Con lo cual, no vamos a decir más nada de esto porque son contratos conexos cuya conexidad está prevista por la ley y en todo caso sus consecuencias también están previstas por la ley. Pasamos al segundo, cuando expresamente están pactados. Expresamente están pactados. Acá el comentario que podríamos hacer es, si hablamos de que está expresamente pactado, estamos hablando de ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes. La pregunta sería, si hubiera estado pactado antes del nuevo Código Civil Comercial, si cuando el Código de Bienes nada decía, ¿valía o no valía? Si hoy encontramos un contrato de hace 2 años atrás que decía este contrato está vinculado con aquel otro y lo redactamos aunque no haya un ordenamiento jurídico que lo permite, ¿valdría?
La gran mayoría entendemos que sí, que tiene pleno valor, porque lo único que hace acá el legislador es reconocer la validez de esa autonomía y la voluntad expresamente en un contrato conexo, que antes el Código de Vélez no hablaba de los contratos conexos, pero sí le daba plena validez a la autonomía de la voluntad. Con lo cual, si tenemos, con lo cual esta causal acá o esta opción acá, ¿se podía antes en el Código de Vélez? Sí, se podía, pero tenía que estar expresamente pactada. ¿Se puede ahora? Sí, con más razón, porque el legislador dice, no hay ninguna duda que si está pactado tiene validez. Pongamos algún ejemplo de esto. Miren, me pasó hace poquito, a fines del año pasado. Ustedes saben que en la situación económica general del mundo, en el tema de los commodities, actividad agropecuaria estoy hablando, y de la situación política argentina, que estaba justo el cambio de gobierno, ocurrió lo que se llama en economía que se fueron cortando las cadenas de pago, ¿sí? Fueron existiendo distintas razones por las cuales se empezaron a cortar las cadenas de pago. Es decir, a mí no me pagaban y por lo tanto yo no le podía pagar a B y B no podía pagarle así y así sucesivamente. Pues bien, fíjense en ustedes, si yo vendo, vamos a poner un ejemplo de esta segunda hipótesis. Si yo vendo un campo, ¿sí? Vendo un campo, y lo vendo no de contado, sino me hacen una entrega y un saldo en cuotas. Pueden ser mensuales, pueden ser semestrales, pueden ser anuales. Aclaro porque generalmente en la actividad agropecuaria los plazos son según el ciclo agrícola, generalmente semestrales o anuales. Si yo vendo ese campo y con ese dinero quiero comprar otro, ¿sí? ¿Puedo hacerlo? Sí, claro que puedo hacer. Y muchas veces, ¿qué se hace? Bueno, vendí en 100.000 pesos, me entregaron 10.000, me deben 90, me pagan, hago un número redondo, pagos anuales de 10.000 pesos. Generalmente yo voy y compro un inmueble por igual valor o por un valor algo inferior para que me quede algo de dinero, y generalmente lo que hago es obligarme que los vencimientos de cada una de las cuotas coincidan con estas otras. Entonces, si del 1 al 10 me tienen que pagar el saldo de 90.000 pesos en cuotas de 10.000, yo del 1 al 15 me comprometo a pagar, o del 10 al 15, ¿por qué? Porque generalmente con ese dinero voy y compro, ¿sí? Y voy cancelando ese crédito. Pero son dos contratos totalmente autónomos, ¿sí? Usted me dice, ¿por qué vende? Bueno, porque vende menos hectáreas y compra más de menos calidad, o vendemos un departamento de 3 dormitorios y compramos 2 de un dormitorio porque tenemos hijos y necesitamos que vivan separados. Hay distintas razones. Ahora, la pregunta sería, hasta lo que yo les dije, sin que haya un pacto expreso, sin que esté dentro de la ley, si a mí no me pagan esta primer venta del 1 al 10, ¿podría yo ir y golpear la puerta del 15 y decirle, miren, no le pago porque el otro no me pagó? La respuesta tradicional es no. El otro va a decir, mire, usted me debe pagar del 10 al 15 o del 1 al 15, y si el otro no le pagó es un problema suyo de aquella relación jurídica contractual. ¿Estamos? Bien. Y la regla es eso. ¿Por qué es eso? Porque ustedes van a estudiar en los contratos, pero nosotros lo tenemos en una parte de la bolilla del programa, justamente de que las relaciones jurídicas obligatorias que surgen entre los contratos solo afectan por regla a las partes, es decir, a los sujetos que intervienen. Los terceros son por regla ajenos, salvo las excepciones que establece la ley, que ya estaban en el código anterior y siguen en el código nuevo. La regla es que solamente los efectos de las obligaciones, los efectos de los contratos, es para las partes intervinientes. Pues bien, entonces la respuesta sería, mire, si a usted no le pagan del 1 al 10, usted igualmente me tiene que pagar. ¿Por qué? Porque son dos contratos autónomos. Ahora bien, antes en la vigencia del Código Vélez y ahora, ¿podríamos pactar expresamente en el segundo contrato y poner yo le pago del 10 al 15 siempre y cuando a mí me paguen de la primera venta del 1 al 10? ¿Podríamos pactar eso? Sí, ahí sí podríamos pactarlo. Y ahí estamos vinculando los contratos.
Y lo estamos vinculando no por una cuestión afectiva, por una cuestión económica. Insisto, si esto estaba pactado antes, tenía valor, sí, por autonomía de la voluntad. Y ahora lo tiene no solo por la autonomía de la voluntad, sino porque además expresamente el legislador dice, si está pactado, tiene plena validez. Entonces, yo les decía, tengo allí unos casos donde no fue pactado esto anteriores a la vigencia del código, con lo cual tiene razón B de decir, mire, si a usted no le pagaron en el negocio A, a usted no tiene por qué, no me puede oponer el incumplimiento de su deudor en A en este negocio B. Ahora, en otros casos sí expresamente lo habían previsto y justamente fueron unos productores agropecuarios. Es más, ni siquiera intervinieron los abogados, lo habían hecho en un juzgado de paz, donde expresamente le dijeron, te pago siempre que fulano, le dieron el nombre y apellido, me pague el saldo que me está debiendo el campo que le vendí. Si no, no te pago. ¿Sí? Ellos no pusieron esto es un contrato conexo a la luz de la doctrina y la jurisprudencia, sino que justamente lo pactaron y la interpretación de eso es que ese pacto es vincular esos dos contratos. ¿Estamos hasta acá? Bien, ahora pasemos al tercer y último supuesto que es el más interesante. Que justamente cuando no hay una ley que lo diga, sí, tarjeta de crédito, fideicomiso, contrato de transporte, contrato de turismo, y no está expresamente pactado, sino que dice el legislador, pero también puede surgir de la interpretación, es decir, que lo vinculamos por medio de la interpretación. ¿Qué dice el 1074? A ver, alguien que me ayude a leerlo. De allá atrás, mi amigo. ¿Tiene código? No lo saco. ¿No? A ver, alguien que lo tenga que me ayude a leerlo. ¿Leo? Sí, por favor. Interpretación. Los contratos conexos deben ser interpretados, los unos por medio de los otros, atribuyéndoles el sentido apropiado que surge del grupo de contratos, su función económica y el resultado perseguido. Fíjense en ustedes. A ver, primero, ¿qué es interpretar? Interpretar es desentrañar el sentido de algo, ¿sí? Cuando yo interpreto un cuadro, cuando interpreto la realidad, interpreto una fotografía, cuando interpreto un libro, cuando interpreto un contrato, lo que estoy haciendo es desentrañar qué es lo que se puso ahí, qué es lo que se quiso decir, qué es lo que se quiso poner. Pues bien, insisto, dice el artículo anterior, la finalidad económica puede ser establecida por ley expresamente pactada o derivada de la interpretación. Y acá es donde entramos a trabajar los abogados. Y los jueces también. ¿Por qué? Porque ahí es cuando en una negociación extrajudicial, en una mediación, ahí que el compañero me dijo que era mediador, o en una sede judicial, nosotros hacemos este planteo y decimos, mire señor juez, acá hay dos contratos autónomos que no están vinculados por la ley, tampoco está expresamente pactado, pero venimos a invocar la conexidad de estos dos contratos por vía de interpretación. Y ahora le vamos a dar las razones de por qué lo interpretamos. Ojo, que el primer obstáculo que hay que salvar es que la otra parte, si es extrajudicial, o el juez, primero nos admita que haya una conexidad económica por vía de interpretación. Y esto lo aclaro, ¿sí? Porque hay que primero salvar ese obstáculo. Que el juez, o en su caso la otra parte, digo porque si voy al estudio jurídico de la otra parte y le hago entender que hay una vinculación económica y que hay un contrato conexo y me dice, sí, tenés razón, no evitamos juicio, ¿sí? Primero tengo que soslayar eso, es decir, convencerlo de que hay, a pesar de la ausencia de normativa expresa y a pesar de la ausencia de pacto, hay una vinculación económica puntual. Y una vez que hemos obtenido eso, recién ahí podemos producir esta conectividad que yo les decía, es decir, que puedo invocar el cumplimiento o no, o las vicisitudes que pueda tener un contrato respecto del otro. Ya volvemos sobre esto a la interpretación. Vamos ahora al último artículo. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Sí. Artículo 1075. Efectos. Es decir, ahora, ya volvemos al tema de la interpretación. Ahora vamos a ver. Probado que está pactado, probado que está la ley o probada la interpretación que nos dicen hay un contrato conexo, entonces ahí vamos a ver los efectos, que esto es la novedad legislativa, sí. Dice efectos, según las circunstancias, probada la conexidad. Probada la conexidad, es decir,
El primer obstáculo que tenemos que salvar, porque si siguen siendo dos contratos autónomos, no podemos aplicar esto. Sigan. Un contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a la inejecución de obligaciones ajenas a su contrato. Mira, ahí aparece la palabra obligaciones. Aún frente a la inejecución de las obligaciones ajenas a su contrato. Fíjense en ustedes, ¿sí? Por eso yo le hacía ese gráfico. Cada contrato genera obligaciones. Ahora, si probamos la vinculación, ese círculo ahí que los vincula, podemos conectar las obligaciones y aún justamente en esa conectividad podemos vincular uno y hacer las vicisitudes propias de las obligaciones o de los contratos. Ya ampliamos, terminemos. Atendiendo al principio de la conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción de uno de los contratos produce la frustración de la finalidad económica común. Bien, a ver, entonces acá la novedad es que probada la conexidad se empiezan a comunicar los efectos. A ver, ¿qué es esto de comunicar los efectos? Cuando nosotros veíamos en las primeras clases decíamos que las obligaciones nacen para extinguirse, que la forma de extinguirse natural era el pago, que el pago en realidad es el cumplimiento fiel y exacto del objeto que era la prestación. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Pues bien, pero también había otras vicisitudes, ¿sí? Y hay vicisitudes propias de las obligaciones, la prescripción, la compensación, la novación, pero también hay vicisitudes propias de la causa. Ustedes lo tenemos que ver también en obligaciones y en contrato lo van a profundizar. Pero la causa, ya no la obligación, la causa podría estar afectada, por ejemplo, ese contrato podría haber nacido de alguna manera nulo. Con lo cual una vicisitud de la causa sería la nulidad. Si el contrato es nulo, obviamente los efectos nunca ocurrieron, nunca pudo haber nacido esa obligación. Fíjense en acá lo curioso. Acá el legislador, esto va a ser todo interpretación, doctrina y jurisprudencia, ¿no? Pero fíjense en ustedes, ahí habla del principio de conservación, pero si tenemos dos contratos autónomos vinculados a una finalidad económica, si uno es nulo, podríamos invocar en el otro que el otro no tiene razón de ser por la nulidad del anterior. Fíjense en ustedes, estamos anulando un segundo contrato, no por el vicio de este segundo contrato, sino por el vicio de otro contrato autónomo vinculado a él. ¿Qué otra vicisitud? Ojo, esto de las nulidades va a dar mucho que hablar, porque no es tan directo como yo se lo digo, porque habrá que ver esto de la conservación. La conservación es que cada contrato tiende a conservarse por sí mismo. Por eso tiene que estar muy bien probada la conexidad. Ya vamos a dar algún ejemplo. ¿Cuál es otra vicisitud que puede ocurrirle al contrato como causa? Rescisión, resolución. Rescisión, que es cuando de común acuerdo las partes dejan sin efecto un contrato. Resolución es cuando una de las partes, con causa o sin causa, deja sin efecto el contrato. Pues bien, fíjense en ustedes, justamente, si uno de esos contratos que genera obligaciones lo rescindimos, podría ser que cause la rescisión de uno conexo con una finalidad económica común. Si lo hemos resuelto por causa o sin causa, también podría cargar esas consecuencias. Eso es lo que nos está diciendo el artículo 1075. Es lo que nos está diciendo, si deja de bailar la segunda pareja, puede acarrear necesariamente que deje bailar la primera, aunque sean dos parejas autónomas. Acá está diciendo, hay un vaso comunicado. ¡Pum! ¿Por qué le decía de volver sobre el tema de la interpretación? Porque, puntualizo esto, en el Código de Vélez, ustedes en civil, o no sé si saben, ¿había artículos o cláusulas de interpretación en el Código de Vélez? ¿Dónde estaban? Al principio. ¿Cómo? Al principio no estaban. ¿Pero estaban en el Código de Vélez o no? Al principio, los primeros artículos había normas de interpretación general. No, en realidad esas son normas de interpretación de la ley. Pero acá estábamos hablando justamente de la interpretación de los contratos y de las obligaciones.
Simplemente una curiosidad. Antes en el Código de Vélez solo estaba el 1198 que hablaba sobre que los contratos y las obligaciones que se generan deben interpretarse de buena fe y según lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado, de buena fe, con cuidado y previsión. Pero el resto de los artículos sobre interpretación estaban en el Código de Comercio. Era una de las pocas veces que los civilistas teníamos que irnos al Código de Comercio para buscar soluciones en cuestiones civiles. Digo una de las pocas veces porque generalmente era al revés. El Código de Comercio venía a buscar antecedentes y fuentes del Código Civil. Acá en este caso nos íbamos al 217, 218 del ex Código de Comercio a buscar la solución. El nuevo Código Civil unificado, ¿sí?, derogó aquellos dos ordenamientos jurídicos y estableció nuevas reglas de interpretación, que en algunos casos coinciden y en otros casos no. Esto simplemente lo digo porque dependerá si el contrato nació sobre la vigencia del código anterior o si el nuevo, y eso va a depender qué ley se aplica y en todo caso qué pautas de interpretación legislativa. Aclaro esto porque que un juez o que una parte me admita por vía de interpretación que dos contratos están conexos y por lo tanto después aplicarle el otro artículo, tiene que estar expresamente probado. Por eso les recalcaba cuando leyó la compañera, probada la conexidad. Esto lo aclaro porque la regla sigue siendo la autonomía. Los contratos son autónomos. Por excepción pueden estar vinculados, ¿sí? Esto lo aclaro porque ahora también ya todos estamos obsesionados y vemos vinculaciones contractuales por todos lados, por esto de la realidad actual, donde ya sospechamos de conexidades contractuales por todos lados. Los extremos son malos. Los contratos autónomos que no tengan vinculación en sí, si la tienen, es malo, pero ahora sospechar conexidades contractuales en todos otros lados es malo también, porque insisto, el principio sigue siendo la autonomía y solamente si la ley la dice, la parte de las pactan o expresamente lo probamos por vía de interpretación, vamos a tener un contrato conexo.